Muchísimas gracias. Para mí volver aquí es como volver un poco a una casa en la que di clases al mismo tiempo que en la Complutense durante 6 o 7 años y acabé cuando ya no podía más, me moría y dejé la asignatura de Relaciones Internacionales debe ser el 86-87 a una de mis mejores alumnas de aquellos años que se había ido a hacer el máster a Ginebra y que todavía está aquí, ¿no? Y aquello me permitió entrar en la casa, vivir un poco el mundo, la cultura, iba a decir la cultura, sí, que es distinta, es muy distinta. Y ahora hay periodistas que salieron de aquellas clases que han triunfado y que son muy populares, muy influyentes en el periodismo español. Más mujeres que hombres, muchas más. Nunca hubiera elegido yo el tema de Europa para hablar porque es muy complejo y porque yo creo que para dominar este tema hay que dedicarse las 24 horas de los 7 días de la semana y durante años y nunca llegas a dominarlo del todo. Máxime a medida que la criatura ha ido creciendo y se ha ido complicando. Pero cuando me comentaron qué es el tema y siendo el máster, digo, voy a hacer un esfuerzo y voy a ir y voy a hacer el reporterismo para actualizar las ideas, porque claro, Europa, los profesores de Relaciones Internacionales, lo tenemos en todos los programas y hablamos de ello. Eso es una cosa, y otra cosa es la suerte y la oportunidad que ustedes van a tener de conocer y de recibir las enseñanzas de algunos de los mejores especialistas sobre este tema que hay hoy en España. En la cumbre de Bratislava, 3 dirigentes tan destacados en la Europa de hoy como el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Francia, François Hollande, describieron el estado de la Unión actual como una crisis existencial. Los 3 utilizaron esa palabra. Por primera vez desde 1973, sin un primer ministro británico en la mesa, profundamente dividido sobre las respuestas necesarias a los retos más urgentes. Estoy pensando en terrorismo, en desigualdad creciente, en el paro, en el crecimiento anémico, la pérdida de libertades en muchos sitios. La cumbre se convirtió en una sesión de terapia de familia. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, que se juega su futuro en el referéndum de noviembre sobre la reforma constitucional, comentó que Bratislava fue, palabras textuales, poco más que una excursión en barco por el Danubio. Y, añade, una tarde escribiendo textos sin alma y sin horizonte alguno. Algunos observadores ven en el referéndum de Italia una especie de Brexit 2. Ya veremos. No lo creo, pero el triunvirato europeo que pareció haberse formado en la cumbre de Ventotene a comienzos de septiembre se había esfumado en Bratislava. Escribía en La República el decano del periodismo italiano, que ya tiene 92 años, el gran Eugenio Scalfari, de 92 años. El pacto de Hollande y Merkel difiere mucho de lo que se necesita hoy, añade, para reforzar la unidad europea. Intentan limitar la inmigración pagando a los países de origen, concluye. Reconozcamos que también es lo que se ha hecho con Turquía y que es el núcleo del modelo que España ha exportado. Tenemos que ayudar, convencer, conseguir la colaboración de los países de origen, y si no, lo tenemos muy mal. Muchos europeos se ven al borde de un abismo, advierte el sociólogo polaco Szymon Bauman. Ante la inmigración y la incertidumbre económica está cambiando el paisaje político, se propaga la percepción de que las viejas estructuras sociales están siendo desplazadas o cuestionadas. Igual sucede en los Estados Unidos. Caminamos por un campo de minas, somos conscientes de que está lleno de explosivos, pero no sabemos dónde ni cuándo se producirá la próxima explosión. Cierro la cita. El vicepresidente de la Comisión, con el que estuvimos hablando, Frans Timmermans, se refiere al mal que nos aflige como una multicrisis con 5 causas: Brexit, llegada masiva de refugiados, austeridad fiscal, amenazas geopolíticas del este y del sur y proliferación de democracias iliberales. Quédense, porque esto de iliberal está extendiéndose como la pólvora. Ya no son híbridas, ya no son semidemocracias, ya se habla de iliberales.
en Europa Central, pero quizás nos las encontremos más cerca de nosotros si la primera ministra Theresa May cumple algunas de las cosas que dijo la semana pasada. Por primera vez en mi vida considero posible que la integración europea dé un paso atrás, decía ya, escribía el 29 de marzo, Wolfgang Munchau, que es el director adjunto del Financial Times y uno de los principales especialistas en cuestiones europeas en el diario más europeo que tenemos, aunque sea, iba a decir británico, porque ya no lo es. Saben que lo vendieron, Pearson se lo vendió a la japonesa Nikkei el año pasado. No sé si habrá más ataques terroristas, si los británicos se irán de la Unión, no sé cuántos refugiados vendrán este año y el siguiente, o si la crisis de la eurozona se repetirá, añadía. Pero estoy bastante seguro del alto riesgo existente de que al menos una de estas crisis se producirá y se nos puede ir de las manos. En su reflexión, resumía en 4 los principales errores que nos han traído hasta aquí. Primero, la moneda única sin unión bancaria y fiscal. Segundo, Schengen sin una fuerza común de fronteras y sin una política común de inmigración. Tercero, las últimas ampliaciones en contra de los criterios exigidos por la propia Unión Europea desde Copenhague en junio del 93. Y cuarto, una eurozona sin los mecanismos políticos y económicos de coordinación y compensación necesarios para hacer frente a crisis graves como la que hemos vivido desde 2008. En su análisis de ayer en El País, el exdirector del diario Joaquín Estefanía, a quien aprecio mucho porque entramos el primer día en el primer periódico de prácticas, el diario Informaciones juntos, nosotros dos y Peridis, añadía otro error. Para él, dice, el principal y todavía sin subsanar, que es la ausencia de una unión social paralela a la económica y a la monetaria. Unión social. Es esencial crearla, añadía, y pronto, para evitar la gigantesca desafección sobre el proyecto europeo. De la capital europea deben dejar de llegar solo mensajes de reformas laborales a la baja, reducciones de los sistemas de protección social, devaluaciones salariales. En su discurso sobre el Estado de la Unión, en 2016, el pasado 14 de septiembre, Juncker pasó un poco de puntillas sobre estos temas y sobre otros errores. Su intervención fue sobre todo un compendio de medidas para recuperar el apoyo perdido a la construcción europea, que yo creo que es lo mejor seguramente que ha dado Europa al mundo en siglos, y recabar la unidad necesaria para superar los principales desafíos. En ese árbol de propuestas, de regalos de Navidad, se suele decir, yo calificar las resoluciones me parecería exagerado, destacaría las siguientes. Se las resumo en titulares, las que me parecen así más. Ratificar cuanto antes el tratado comercial con Canadá. Un control fiscal justo de las multinacionales, haciendo que paguen sus impuestos debidos allí donde obtienen sus beneficios. ¿Les suena Apple? Irlanda. Exigir el mismo sueldo por el mismo trabajo en cualquier lugar de la Unión. Defender más y mejor a la siderurgia europea de la competencia desleal. Asegurar el acceso libre a Internet en cada pueblo y ciudad de la Unión Europea. Multiplicar las inversiones de apoyo al empleo juvenil. Un gran plan de inversiones para África y nuestros vecinos de 44.000 millones de euros, que podría multiplicarse por 2 para paliar la presión migratoria. Una fuerza de guardacostas y fronteras que ha empezado a desplegarse hace pocos días en las fronteras de Bulgaria. Unidad frente al terrorismo como la demostrada con la activación por unanimidad en noviembre del año pasado del artículo 42.7 del Tratado de Lisboa sobre defensa mutua. Convertir a la alta representante en una verdadera ministra de Exteriores de la Unión y, por último, empezar a utilizar seriamente la cooperación estructurada permanente que permite el Tratado de Lisboa. Muy bien. ¿Les parecen que son las medidas que necesita Europa en 2016 para hacer frente a los errores que acabamos de mencionar y a los retos que acabamos de citar? Me voy a detener solo en los 2 primeros y los más urgentes, los más inmediatos: Brexit y los refugiados. En vez de acabar con la crisis de la Unión Europea, que en marzo cumple 60 años, estas crisis pueden acabar con la Unión. Escribía el día 29 Anatoly Kalevsky, presidente del Institute for New Economic Thinking, en un digital que es uno de los que más prestigiosos, donde más firmas encontramos hoy de ministros,
jefes de gobierno, diplomáticos, que se llama Project Syndicate. Si la Unión tal como la concibieron los padres fundadores y tal como se ha ido construyendo desapareciera, añadía, el detonante de su voladura habría sido el Brexit. Por legitimar el concepto de ruptura de la Unión y por convertir una fantasía de una minoría extremista en una opción realista de algunos de los principales partidos europeos. En vez de trabajar por la reconciliación, la primera ministra británica Theresa May, por lo que ha trascendido estos días del Congreso Tory en Birmingham, se ha alineado con los que votaron por irse de la Unión. Brexit means Brexit, and we are going to make a success of it. Okay. There we are. Su retórica, esta retórica, tiene un apoyo frágil, yo creo, tanto en su partido como en la oposición todavía. Y en cuanto la economía empieza a resentirse, la bomba de relojería que ha activado, si cumple sus palabras, yo creo que acabará explotándole en la cara y dividirá a los conservadores igual que lo hizo por causas menos importantes en tiempos de Thatcher. Y recuerdo muy bien la noche de los cuchillos largos, cuando por sus diferencias sobre Europa, Thatcher fue obligada a dimitir y a mí a contarlo, en un análisis y en el editorial de mi periódico. El Brexit ha roto un tabú. El Brexit ha liberado el duende de la desintegración. Y si no se le devuelve pronto la lámpara, de la que nunca debió salir, puede desencadenar un proceso irresistible, transformar el sistema económico de la Europa del último medio siglo y resucitar los fantasmas proteccionistas y nacionalistas contra los que, nunca lo olvido, tantas veces nos recordó Helmut Schmidt y que desembocaron en 3 grandes guerras, 2 de ellas mundiales, entre 1870 y 1945, lo que precipitó la sustitución de la hegemonía secular de Europa por la de 2 actores nuevos, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, en la sociedad internacional. Hegemonía bicéfala solo en lo militar, muy disputada en lo ideológico y nunca real en el ámbito económico, aunque siempre hablábamos de los 2 bloques y... A partir del resultado tan ajustado del referéndum, 52%, 48%, del 23 de junio, a pesar de la desastrosa campaña de los partidarios de la Unión, a pesar de la ambigüedad sobre la forma y las condiciones de la retirada y de las contradictorias motivaciones de quienes acabaron votando por marcharse, Kaleski, como el expresidente francés Nicolas Sarkozy y como otros muchos, mantenía hasta hace bien poco que todavía era posible persuadir a los británicos para que cambiasen de opinión. Y si no es posible, dicen, formemos un nuevo núcleo duro de europeístas convencidos y adelante que den otro impulso al proceso. Y los demás, ya veremos, que se incorporen si quieren, más tarde, como se ha hecho en el pasado. No es lo que desea hoy Merkel cuando habla sobre este tema, ni creo es lo que desean la mayoría de los gobiernos europeos. Tal vez porque consideran que hay soluciones mejores todavía. Que los británicos cambien de idea con un segundo referéndum, yo creo que solo parece posible previa crisis y cambio en la dirección del gobierno actual y de los conservadores británicos. De mi última visita al Parlamento Europeo volví convencido de 3 cosas sobre todo. Primero, el gobierno británico de Theresa May, aunque la primera ministra haya defendido la posición más antieuropea en el Congreso de su partido, hace unos días, sigue dividido sobre la hoja de ruta. Segundo, muchos de los eurodiputados británicos andan como alma en pena por los pasillos y los despachos de las instituciones comunitarias sin creerse todavía del todo lo sucedido, y hablamos con varios de ellos, y pidiendo paciencia, tiempo, con el fin de recomponer el espejo roto, como si aún fuera posible desandar lo andado. Por razones tácticas, tercero, May ha propuesto de 2017 a 2019 para negociar la aplicación del artículo 50 del tratado. Yo creo que confiando en que las elecciones en Francia, Alemania y en otros países europeos, en ese tiempo, refuercen su apuesta por seguir en el mercado interior sin respetar la libertad de movimiento de trabajadores. Espera también poder superar la profunda fractura en sus propias filas en los 6 meses que aún faltan para abrir las negociaciones formales. Las líneas rojas anunciadas en Birmingham sobre soberanía, inmigración, asilo, comercio, mercado único, si se mantienen, yo creo que conducen inevitablemente a un divorcio desagradable, costoso para ambas partes, pero sobre todo para los británicos. Decía May,
Vamos a ser un país soberano, plenamente independiente, que ya no forma parte de una unión política con instituciones supranacionales, con capacidad para anular decisiones de los tribunales y de los parlamentos nacionales. Y añadía, no nos vamos para volver a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. Pues muy bien. Esto es una posición incompatible con la permanencia en el mercado. Y peor aún, me parece que es un mensaje confuso sobre cuál es la soberanía hoy, qué grado de soberanía tenemos unos y otros, la diferencia entre soberanía nacional y soberanía compartida, que nos lleva a las raíces del sentimiento más antieuropeo de la Inglaterra profunda desde antes incluso de Churchill. La prepotencia de May asumiendo la retórica de UKIP y de Boris Johnson ha provocado inmediatamente un cierre de filas de los principales dirigentes europeos, con Merkel y Hollande al frente, en lo esencial, que es no a la negociación hasta que Londres active la salida, no al acceso al mercado sin libre circulación de personas. La razón la conocen todos, yo creo. Nadie quiere un Brexit suave que sirva de incentivo o que abra la puerta a otras deserciones. La visión de una unión política que vacía de soberanía a los miembros, a mí me parece que es no entender nada de lo que es y ha sido y debe ser Europa. Una organización con elementos supranacionales, única en la forma, única en la estructura, extraordinaria en el reparto de funciones, que han ido mejorando con el tiempo siempre, a la que los padres fundadores, Monnet, Schuman, Adenauer, de Gasperi y Spaak, echaron a volar con rumbo libre y un destino más moral que geográfico. El de la paz, el de la justicia, el de la integración solidaria de sus pueblos. Una bandada de palomas volando juntas era la metáfora predilecta de Francisco Fernández Ordóñez, el quinto ministro de Exteriores de la democracia, incluyendo a José María de Areiza, para describir a la Comunidad Europea. Recuerdo que hicimos un vídeo antes de que falleciera, que era la carátula, las palomas volando y la imagen de Paco Fernández Ordóñez, que se titulaba Europa, ¿de acuerdo? Que yo lo utilicé en aquellos años en mis clases, porque era magnífico. Era un compendio de casi una década de España negociando el ingreso y luego dentro. Bueno, desde el primer día ha habido dos tendencias, como bien saben, en ese viaje extraordinario hacia metas desconocidas. La federalista de los que sueñan con la unión política y la soberanista, de quienes han pensado siempre más pues, en términos de mercado que de unión y que han ignorado el sentido profundamente moral del proyecto, reduciéndolo al ámbito económico. Por su defensa a ultranza de esa segunda visión, el Reino Unido fue vetado por De Gaulle, por otras razones también, y no pudo ingresar hasta que otro presidente, Pompidou, llegó a la Elíseo. Si muchos han visto confirmados en el Brexit todos los temores de De Gaulle medio siglo después, yo no les culpo, porque han hecho méritos. La libra ha caído alrededor de un 13% desde el 23 de junio. Los principales inversores están a la espera de mejor información y de un horizonte más claro. La soberanía absoluta que ofrece May, si alguna vez existió, hace tiempo que dejó de existir. La Gran Bretaña global que ofrecía hace 4 días como alternativa de la Unión Europea es un salto peligrosísimo para un país que tiene en la Unión el destino del 45% de sus exportaciones. Ningún país europeo envía más del 16% de sus exportaciones al Reino Unido, de modo que es evidente cuál es la parte más vulnerable. Aunque la Comisión y algunos países, como la Alemania de Merkel, si es reelegida en 2017, están a favor de un acuerdo mutuamente beneficioso con el Reino Unido, yo unanimidad creo que no existe en ninguna parte sobre lo que se debe hacer todavía, si es preferible el palo o la zanahoria. La negociación podría llevar entre 5 y 10 años, sin garantía de llegar a buen puerto. ¿Por qué lo digo? Con Canadá, el país del mundo probablemente que menos obstáculos presentaba, han sido necesarios 7 años y el acuerdo todavía está pendiente de ratificación. El acuerdo con Estados Unidos, que se está negociando, por mucho que nos pese ya responsabilidad de otro presidente de Estados Unidos, esperemos que Hillary Clinton y no el otro, y de otra Europa. En comercio, tal como están las cartas, los británicos podrían obtener muy pocas ventajas y pasarían a ser un país tercero, con relaciones como con las de Estados Unidos, China o Brasil, con alguna ventaja por su estatus especial. Esto lo escribían el viernes los corresponsales del país en Bruselas en su análisis, y añadían: en lo político, Londres puede tener problemas con Escocia e Irlanda del Norte y Europa con sus reflejos populistas, que pueden traducirse en otras peticiones de salida del club.
Cierro la cita. Vuelvo al discurso de May. En él reverberaron los ecos de todas las falacias repicadas durante la campaña del Brexit por los Farage, los Boris Johnson y los demás. Sobre los inmigrantes que nos roban el empleo, sobre la Europa que nos quita la soberanía, sobre el proteccionismo como panacea, sobre la distinción entre refugiados buenos y refugiados malos como sustituto de una verdadera política de asilo ajustada a derecho. Refugiados. En su primer discurso como presidente de la Comisión Europea, hace un año, decía Juncker: no hay suficiente Europa en esta Unión ni suficiente Unión en esta Europa. Muy crítico, el nuevo presidente afirmaba que ya era hora de gestionar eficazmente la crisis de los refugiados, repartiendo 160.000 del que acabó siendo 4 meses después, millón largo de refugiados que entraron el año pasado en Europa. Un año después, no llegan a 5.000 los casos resueltos. El acuerdo de Schengen ha dejado de aplicarse. Varios países han levantado muros de un tipo o de otro. Las normas aprobadas en Dublín III son letra muerta. El pacto de marzo con Turquía para frenar el flujo por el Mediterráneo Oriental, aparte de su más que dudosa legalidad, nos convierte en socios de un régimen cada día más alejado de los criterios democráticos que se supone que defendemos. Y un país, Hungría, acaba de echar un órdago a Bruselas con un referéndum sobre todo el sistema de repartos a través de cuotas. Alegrarse de que no votó el mínimo exigido del 50%, para que fuera válido, yo creo que sirve de poco, y lo vemos en la reacción del propio Orbán, dispuesto a seguir adelante ahora con una reforma constitucional para cerrar las fronteras a todos los inmigrantes. Pensar que el 98% del 40% que sí votó a favor. Eso sí, si cogen el briefing que reparte Política Exterior de 4 paginitas azules, que es muy interesante, el resumen que hace del referéndum no tiene desperdicio, porque la pregunta era más confusa que la que el entonces vicepresidente español, Alfonso Guerra, nos puso a los españoles para decidir el futuro de España en la OTAN. No busquen razones económicas tampoco en la respuesta de los húngaros, porque no las hay. Miren, con los millones gastados en el referéndum se podía haber cubierto la acogida de los 1.294 exactamente que se les asignó en el reparto durante muchos años. Busquen las causas en la falsa percepción de la amenaza, busquen las causas en la manipulación del ambiguo concepto de identidad o de identidades, en la xenofobia, en el racismo alimentados por algunos viejos y nuevos partidos, en el uso abusivo del instrumento del referéndum para saltarse los controles y las responsabilidades democráticas dentro y fuera del país, como le convengan cada uno. Por cierto, una práctica que se está extendiendo como la pólvora y que a mí me parece funesta. Aquí, y como vemos, también en América. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, dice que no quiere ni un inmigrante musulmán. Y el gobierno de Polonia, el país que más ayuda ha recibido y sigue recibiendo de los nuevos miembros de Europa Central y Oriental de la Unión, dice que no quiere ni musulmanes ni no blancos. Cuando preparamos Dublín III en 2013, nos decía el otro día, en una de las salas del Parlamento en Estrasburgo, la eurodiputada liberal y obispa protestante sueca Cecilia Wikström, que presidió la comisión encargada de elaborar la nueva política de migración desde hace 4 años. Lo que parecía un claro avance, decía, me pareció insuficiente ya en su día, con grandes posibilidades de fracasar, y así ha sido. País por país, casi nadie lo está aplicando porque era insostenible. Total, el 85% de los refugiados se los han quedado 4 países. Y naturalmente, los países más solidarios no pueden dar más de sí, empezando por la Alemania de Merkel. Pero Suecia ha hecho mucho también. Estamos en el inicio, nos añadía, de un nuevo proceso y el Consejo ni siquiera ha aprobado la nueva posición común. Si hemos sido capaces de poner en pie una unión bancaria, ¿cómo es posible que no tengamos todavía una unión humanitaria? Si cada ciudad de más de 10.000 habitantes de la Unión acogiera solo a 16 inmigrantes o refugiados, el problema estaría resuelto en 2 días. La verdad es que no he hecho la suma para calcular cuántas ciudades hay en Europa. Debería como periodista, pero no he escrito el artículo con ese dato. Es la primera vez que lo suelto. Pero nos lo soltó así
Y digo, a ver si esto de las cifras, ahora que el fact-checking en los debates es tan popular, pero hay que hacerlo, claro. ¿Quién podía imaginar que el populismo y la demagogia derrotarían al capitalismo en un referéndum en la cuna de la democracia? ¿Cómo pensar que cuestiones identitarias, sentimientos de pérdida de bienestar, miedo al extranjero, con datos descaradamente falseados, se impondrían al poder y a los intereses de la banca más fuerte de Europa, de los medios de comunicación y de las grandes instituciones, de las más importantes de nuestro continente? ¿Por qué demócratas convencidos, como yo creo que lo son los principales dirigentes británicos, eligen un instrumento tan poco democrático como un referéndum para decidir una cuestión tan compleja como seguir o irse de la Unión Europea, que es como echar el destino de un país a cara o cruz? ¿Cómo es posible? ¿Por qué en el resto de la Unión se permitió, con un bochornoso silencio, cuando Londres nos pidió que nos calláramos, a los dirigentes de la Unión Europea y a los dirigentes de los principales gobiernos? Muchos eurodiputados, yo recuerdo hablar con ellos, querían ir a hacer campaña. No, por favor, no, que nosotros somos, ya sabes. Sería diferente, de todas maneras. Bueno, si siguen su ejemplo, como han amenazado con hacer fuerzas políticas como el Frente Nacional en Francia y otros, ¿sería posible el mismo resultado si llegaran a gobernar en Francia? El sentido común nos dice que todo es posible. En política todo es posible, y ya después de lo que estamos viviendo, que Trump sea candidato republicano sin creer en ninguno de los valores republicanos y que el Brexit haya salido como haya salido, defendiendo supuestamente, oficialmente, los dos grandes partidos, el 90% de los parlamentarios y el poder y el dinero, y Londres, que es el 80% de la economía del país, todos defendían el Remain y salió el no. Yo no me creo nada. Luego no se debería correr ese riesgo. De todas maneras, en Holanda y en Francia, como bien saben, con el tema de la Constitución, con el proyecto de Constitución, pues ya votaron lo que votaron. De manera que lo ideal, lo sensato sería no arriesgar más. Confiemos en que se evitara lo peor en las elecciones de 2017 y en las siguientes. Como ha recordado Habermas, la integración europea, a pesar de todas sus dificultades y defectos, hasta hoy ha sido y sigue siendo beneficiosa para los intereses de sus principales constructores, pero sobre todo para el único motor importante que queda, que es Alemania. La Alemania federal salió con éxito de su aislamiento y postración gracias a su propio esfuerzo, sin duda, pero también al cobijo y al escudo protector de buenos europeos encontrados en la Casa Comunitaria, que en marzo cumple 60 años. Sin ese ancla de seguridad, sin esa catapulta de despegue, su recuperación en todos los ámbitos hubiera sido más difícil y su nueva reputación de gran potencia geoeconómica en abstinencia militar infinitamente más complicada. Alemania ha sido probablemente la principal beneficiaria antes, durante y hoy de la crisis que no hemos acabado de superar. La principal beneficiaria de la Unión Monetaria, que Mitterrand exigió a Helmut Kohl en la cumbre de Estrasburgo de diciembre del 89 para, como dijo entonces el ministro de Economía de de Exteriores de Alemania, Hans-Dietrich Genscher, palabras textuales, evitar volver al mundo de 1913. Porque ahora cuando decimos que estamos pagando lo que se hizo mal, hay que verlo, es muy fácil, ver la historia al revés y mirar hacia atrás y dice, ¿cómo se equivocaron? Pero así es como lo veían ellos, y tuvieron que elegir entre varios males. La primera reacción de Kohl, permítanme que les diga, fue que el temor de Mitterrand no tenía sentido. Pero muchos políticos y académicos compartían las dudas del presidente francés. Thatcher, por supuesto. Yo creo que iba más lejos. El debate no cerró ni mucho menos los grandes interrogantes sobre la normalización de la nueva Alemania unida en Occidente. Al contrario, abrió interrogantes nuevos que, después de las guerras balcánicas, que obliga a Alemania a modificar ya su vieja política exterior de no intervención militar fuera de las fronteras, etc. La invasión de Irak en 2003, que partió Europa en dos, con Francia y Alemania a un lado y muchos en el otro lado, la conferencia constitucional, la gestión de la crisis de 2008, ya con Angela Merkel en la Cancillería, siguen sin respuesta y se han complicado con la crisis de los refugiados y el Brexit. Lo cuenta muy bien Hans Kuhnani, periodista, académico, director de publicaciones del Council for European Relations en Berlín, en La paradoja del poder alemán, que acaba de ver la luz en español.
Se lo recomiendo, es un libro magnífico y se lee muy bien. Los grandes medios de comunicación alemanes y franceses se han puesto con raras excepciones al servicio de las políticas de sus gobiernos, buenas, malas o regulares, renunciando así a su obligación de crítica responsable y constructiva que debían haber tenido de cara a la opinión pública y a la población. No se ha cumplido esa obligación. La solución no fue un simple quid pro quo, euro por reunificación, como tantas veces se ha repetido, pero posiblemente sin reunificación Francia y Alemania dudo que se hubieran puesto de acuerdo en la moneda única. Vamos a llevar el marco alemán a Europa, advirtió Weigel ante las presiones de París en aquel momento, y lo hicieron. Se diseñó el Banco Central a imagen del Bundesbank, el euro a imagen del marco, la política monetaria supeditada a las condiciones de convergencia que deseaba Alemania, es decir, control del déficit, control de la deuda y cláusula contra rescates financieros. Ahora que vamos a sentarnos a ver qué pasa con el tercero a Grecia. El Bundesbank en aquel momento prefería un largo proceso de convergencia económica, que culminara, pero como fruta madura, en una unión bancaria, fiscal y puede que política. Francia, fiel a su tradición golista, prefirió de nuevo la Europa de las patrias e insistió en un parche cortoplacista que millones de europeos, los más perjudicados por la crisis, hoy estamos pagando caro. La misma Francia que en 1954 abortó de raíz la Europa de la defensa. La misma que en 1970 bloqueó el proyecto de unión monetaria de Pierre Werner. La misma que se resistió a abrir la puerta al Reino Unido hasta que Pompidou sustituyó a De Gaulle por considerarlo un caballo de Troya que nunca apoyaría con lealtad el proyecto original de integración. Los británicos, desde el famoso discurso de Churchill en Zúrich en 1946, hasta Cameron, pasando por Thatcher, por Blair, nunca han creído en una Europa unida que fuera mucho más allá del mercado. Lo han admitido, lo han aguantado, porque no había más remedio en muchas cosas, pero nunca lo han interiorizado como un valor propio. Por esa actitud meramente instrumental se quedaron fuera de Schengen y también fuera del euro. Por eso fueron los primeros en impulsar la gran ampliación al este sin las condiciones exigidas desde la cumbre de Copenhague. Ampliación que rompe el equilibrio histórico entre profundización y ampliación de medio siglo. Sin esa ruptura es difícil encajar y comprender muchos de nuestros problemas de hoy. Y estamos hablando ya de medio siglo de esfuerzos. Pero debemos reconocer que, al menos en España, casi nadie puso objeción. ¿Cómo cerrar la puerta a la luz, aunque no reuniera las condiciones, a quienes habían sufrido tantos años en las catacumbas del comunismo soviético? Yo recuerdo en los desayunos que tenemos siempre con ministros de Exteriores españoles y extranjeros, en algunos de los clubs o de los grupos, asociaciones en las que me muevo, hablar de esto, ¿no? Y siempre te citaban, te sacaban desde España, desde luego, recuerdo con todos ellos, ¿no? Ana Palacio, Piqué, Moratinos, los anteriores, todos. La razón moral, la razón democrática, la razón ética. Para la mayor parte de los nuevos socios comunitarios, sin soberanía real desde la Segunda Guerra Mundial, la recuperación del control, abanderada por los partidarios del Brexit, es un atractivo canto de sirena, aunque no crean en él, para distanciarse de Bruselas, para levantar murallas, para incumplir acuerdos como el del reparto de refugiados, para buscar chivos expiatorios en los inmigrantes, para ganar elecciones en definitiva y tener poder. Cuando he viajado, y siempre me gusta hacerlo, a países bálticos desde hace años, y me paso 2 o 3 días, y me voy sentando una hora con un ministro, otro ministro, a preguntar ¿cómo está Estonia? ¿Cómo está Lituania? ¿Cómo está Letonia? Lo ves clarísimamente. Claro, todo este mundo está supeditado y muy influido por Visegrado, y dentro de Visegrado por Polonia. Y su obsesión es, por un lado, que resucite y despierte el oso ruso, y por otro, no caer en otro oso, aunque sea muy democrático, muy positivo, muy liberal. No han tenido soberanía, nunca han tenido soberanía de verdad. Y por una vez que pueden tenerla, la quieren agarrar. Y eso es comprensible. Pero eso hay que gestionarlo bien. Es una senda muy peligrosa, claro. Es normal que el actual primer ministro húngaro Orbán o el actual mentor del gobierno polaco, Kaczyński, defiendan fantasías guillerminas como una asociación de estados soberanos en lugar de la Unión Europea que tenemos, sin que suenen todas las alarmas. Repito, no me preocupa tanto
lo que piensan y defienden los nuevos, como el silencio de los viejos que se supone que tienen las ideas claras y deben defenderlas. Esa pasividad me parece mucho más peligrosa. No toda la responsabilidad tampoco está en los Estados miembros ni de un lado ni del otro. La ausencia de un demos europeo, la incapacidad o falta de voluntad para construir una opinión pública europea de verdad en positivo, la percepción de una Unión Europea al servicio de tecnócratas y de intereses alejados del ciudadano, una estructura que deja el relato en manos de cada gobierno miembro y la respuesta inicial a la crisis impuesta por Alemania, hoy criticada también por muchos alemanes, pero ya ha pasado tiempo y ya han sufrido muchos. Bueno, esto es lo que ha ensombrecido la aportación histórica de la Unión desde sus orígenes. Durante más de 40 años en el periodismo activo que llevo, 36 dando clases, durante 6 años aquí, en esta casa, yo he vivido y explicado Europa siempre, os decía al principio, como la realización de un sueño. Me refiero al ideal de la paz mediante la solidaridad y la soberanía compartida. Este ideal tiene raíces muy profundas. Silena, Dante Alighieri, a Kant, a Adam Smith, a Víctor Hugo, a Salvador de Madariaga. A Salvador de Madariaga le llegué a conocer cuando todavía vivía en Florida en sus últimos años. Solía publicar sus artículos en el Miami Herald, me los mandaba y yo a veces hacía resúmenes. Se volvió muy conservador en los últimos años de vida, hasta el punto de que Jesús de la Serna y Juan Luis Cebrián en algún momento me llamaron la atención. Mejor no publicarlo porque es tan... Bueno, quizás contagiado por la vida en Florida, la vida política y sobre todo política dominada por los inmigrantes cubanos, el anticastrismo que se cocía allí, ¿no? Pero no dejó de ser un aprendizaje interesante. En fin, lo que digo es que ese ideal, con raíces tan profundas, un puñado de valientes, en circunstancias nada fáciles, con muchos menos medios que los nuestros, transformaron en realidades concretas que se convirtieron en el modelo para el resto del mundo. Esa Europa, que es el sueño de los sabios, como dijo De Gaulle, ha sufrido desde que yo firmé mi primer artículo en el año 74 en el diario Informaciones muchas crisis muy graves. La de la silla vacía de Francia antes, la de la crisis del petróleo tras la guerra de Yom Kippur, la del cheque británico, la del fin del sistema bipolar, la de la unificación alemana. Fueron días muy duros, ¿no? Y en todas ellas se multiplicaron las voces catastrofistas, sobre todo en el mundo anglosajón, donde nunca han creído, porque no quieren creer, que en cuanto ven un problema, ven una enfermedad terminal. Los grandes columnistas, hablo del New York Times, Washington Post, con ligeras excepciones. En todas ellas, digo, se ha multiplicado el catastrofismo, pronosticando el fracaso del proyecto, pidiendo el retorno a los nacionalismos que 2 veces en 30 años han destruido el continente. Casi 65 años después del primer paso, aquí estamos. La primera potencia comercial y humanitaria del mundo, la tercera potencia demográfica, la primera en PIB, la más comprometida en la lucha contra el cambio climático, el estado de bienestar más avanzado a pesar de todos los problemas. Una zona estable y segura, aunque cualquier atentado terrorista hoy con 10 muertos, y aunque sea el 0,07 y sea más difícil morir por un atentado terrorista en Europa hoy que te caiga un meteorito en la cabeza, que es científico, lo tienen en el Financial Times, hagan la búsqueda, se exagere y se vea como el fin del mundo todos los días. Esto tiene mucho que ver con la forma en que se informa desde la revolución de los medios. Con cada nueva ampliación se extendió el área original de libertad y de libre mercado, de democracia y de derechos humanos. Con cada nuevo tratado, hasta el de Lisboa, se ha avanzado en integración. Para los europeos con memoria, lo que da sentido a la Unión Europea, su razón de ser es por este orden. Primero paz, luego prosperidad. Para los españoles, primero democracia, porque no la teníamos. Luego, sí, también prosperidad. Pero ahí hay un ligero cambio muy importante. Así es como lo vivimos, desde los ejercicios espirituales que nos montaba cuando estaba negociando el ingreso en el Parador de Sigüenza y en otros sitios Manuel Marín, y en los seminarios que montábamos nosotros, desde la Asociación de Periodistas Europeos, en los veranos en Santander, en Segovia, en Toledo, etc. No sé si esta crisis que acabo de describirles someramente es existencial o no, no lo sé. Lo dirá el tiempo, claro. Y dependerá de qué hagamos para evitar que sea. La nueva realidad geoestratégica global y la aceleración de las comunicaciones con redes que trastocan por completo el viejo sistema de relación entre gobernantes y gobernados
lo tengo muy claro porque estuve muy metido en ello, está influyendo y muchísimo. A los catastrofistas yo les recomendaría releer lo que se publicó en cada una de las crisis anteriores y las recetas que se aconsejaron para superarlas. Ayudaría también una mirada larga a la historia de la mano de sabios. Estoy pensando en un historiador como François Guissot, La historia de la civilización en Europa, o los textos sobre el auge y caída de las civilizaciones de Arnold Toynbee. Como especialistas que van a ser cuando se gradúen en este máster, repito, dirigido por uno de los diplomáticos políticos que más han hecho por Europa en España y por España en Europa, igual que los periodistas ante cada conflicto, podemos ser armas destructivas en manos de agoreros, luces que orientan y que ayudan a superar esta nueva encrucijada, o espectadores neutrales que, como Poncio Pilato, se lavan las manos cuando más necesario es mojarse y comprometerse. Mi opción, ya saben cuál es, trabajar por lo segundo. Suerte y muchas gracias.